Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5. Esta mañana ya del 30 de mayo del 2024 se nos va un mes más. Buenos días, Buenos Manu, días, ¿cómo Paco, estás? un gusto en saludarles, saludos a todo el auditorio. Pues invitar a todas, a todos a que participen con nosotros como cada jueves. En un momento más aparecerán los teléfonos en cabina para que hagan llegar sus diferentes comentarios, observaciones, que participen sobre los temas que debatimos aquí en este programa. Agradecer a los mensajes de la semana pasada. Dice, buenas tardes, podría felicitar al programa Foro 89.5, excelente programa este día 23. Soy Pamela Ciurov. Le pueden pedir la liga de YouTube. Gracias. Bueno, acuerden que pueden ver las repeticiones a través de YouTube como Foro 89.5. Y también agradecer a Eva Hernández. Dice, qué bueno que están los dos conductores. Me gusta mucho el programa. Bueno, agradecer por sus comentarios y felicitaciones, ¿verdad? Muchas gracias. Y aquí tenemos los teléfonos para sus comentarios en vivo. 442-192-1293 y el 442-192-1200 con la extensión 37120. Así es. Entonces, si llegan sus mensajes antes de que terminemos el programa, los leemos con mucho gusto. Si no, el siguiente programa empezaremos con sus comentarios. Pues bueno, Manuel, el día de hoy tenemos que irnos con calma en la cuestión electoral. Ya estamos en veda, hay que esperar resultados. Esperemos que se lleve a cabo un día electoral muy positivo para todos, ¿no? Donde demostremos civilidad, donde pues hagamos uso de estas herramientas tan importantes que nos ofrece la democracia como para escoger a nuestros dirigentes, nuestras futuras dirigentes o dirigentes. Entonces, pues bueno, nada más extender la invitación para que todos y todas participemos el próximo domingo en este proceso electoral tan importante. ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy? Pues debido a que hemos cerrado ya lo que es la etapa, como bien comentas, de campañas y estamos en el periodo de reflexión, bien comentado como veda electoral, vamos a aprovechar el espacio para reflexionar sobre la historia de los procesos democráticos y cómo se ha ido construyendo históricamente la elección de los líderes en las diferentes etapas de México. Más allá de la creación de instituciones que son importantes, de la dinámica que ha habido entre partidos, perfiles, más bien cómo se han acomodado las circunstancias o se han dado conforme a cada periodo histórico de México. Y yo agregaré ahí cómo también las ciudadanas y los ciudadanos, bueno, ahorita veremos cuándo entra el voto de las ciudadanas, pero cómo también la percepción del voto ha venido cambiando, ¿no? La forma en que se entiende, la forma en que lo asumimos, ha venido cambiando también a lo largo de la historia, lo cual es bastante interesante. Sí, y a la vez ha venido cambiando el concepto de ciudadano, de individuo dentro de este Estado que se va construyendo en cada periodo. De forma rápida, para platicar en el periodo colonial, en el cual todos sabemos que todo estaba subordinado o los principales líderes estaban focalizados a través de encomiendas o de mandatos directamente de la corona española. Y aquí teníamos la referencia del virrey como principal figura. Y este virrey era asignado directamente desde la corona. Ahora, algo interesante, para ese entonces no es que se le diera un salario por parte de la corona directamente a este virrey, era el cargo y así como con el cargo tú tienes la libertad de hacer negocio. Hacer negocio, hacer el camino de la plata, el camino tierra adentro que ahí se conoce, para generar riqueza para la corona, ¿no? Y ahí estaba tu porcentaje de comisión. Y así como una política de extractivismo directamente durante 300 años. Y esa dinámica se repetía tristemente hasta los cargos más pequeños, que eran el contacto directo ya con la población. Hoy los conocemos como alcaldías
los puestos municipales, ya en Constitución del día de hoy, pero en ese entonces eran directamente las encomiendas que daba la corona a ciertas personalidades por cierto territorio. Y la relación era de aquí hasta donde el horizonte es la encomienda que tienes a tu cargo, y esa población y ese territorio tú lo puedes administrar a tu libertad. Entonces, democracia pues no existía como tal, ¿no? No, y de hecho, si te das cuenta, esta postura, esta forma de entender estos puestos tan importantes de representación, en el sentido de no tienes un sueldo, pero tienes todas las libertades para hacer tus negocios, para negociar, para... permea y afecta de forma directa, sobre todo, bueno, vamos a hablar del siglo XIX, pero nos podemos extender hasta el siglo XX, hasta la actualidad, de cómo precisamente los puestos públicos se malentendieron durante muchísimo tiempo como una cuestión de un puesto donde yo vengo y hago de los recursos públicos lo que se me venga en gana, ¿no? Y desafortunadamente, pues eso tuvo muchas consecuencias a lo largo de nuestra historia. Sí, yo creo que el día de hoy no conozco una tesis, no sé si por ahí existe, si alguien conoce el texto valdría la pena, y si no, valdría la pena trabajar uno de ellos. Precisamente esa tesis de por qué en México, tristemente, la política está vinculada con la corrupción. Y eso, en su mayoría, tiene que ver con esta referencia histórica, ¿no? Si el primer cargo que se tiene en su momento desde el proceso de colonización es un cargo de encomienda, donde no hay un salario, donde no hay un sueldo, y tienes libertad de saquear y de llevar dinero a tu bolsillo sin ningún límite, pues sí, manejar los se va heredando recursos. esas estructuras y esas prácticas. Aunque allá hay México independiente, aunque pasó la revolución, aunque pasó el México moderno en el siglo XX, técnicamente hay estructuras que siguen todavía ahí, permeando en esta dinámica y en esta cultura política. Ahora, una vez que se logra la independencia de México, ¿cuál es la dinámica en la cual entramos? ¿Hay alguna diferencia entre la cuestión colonial allá en México independiente? Que también hay que decirlo, hay diferentes etapas, ¿no? Inmediatamente al ser independientes con Agustín Iturbide tenemos una monarquía que nada más dura un par de años, ¿no? Fracasa rápidamente, sobre todo porque pues este representante no, bueno, por llamarlo así, no representaba, ¿no? Ahí aunque se oiga raro, no representaba ni a las clases, a la élite en ese momento, ni al pueblo, ¿no? En el sentido de que de alguna forma, pues las élites querían una monarquía, pero querían una monarquía que fuera dirigida por un europeo, ¿no? Un rey europeo de sangre azul, y de pronto tienen un criollo que había nacido acá sin ninguna familia de abolengo, etcétera, que de pronto sostiene la corona. Y bueno, estaba por el otro lado un grupo también importante, amplio, de republicanos, ¿no? Que criticaba precisamente a la monarquía, y entonces se queda en ese vacío y pronto pierde el poder para darle paso a la Primera República de México. Sí, y ahí creo que la principal tesis es, realmente la revolución fue de criollos para criollos. Pues sí. ¿Por qué se da esto? 1812, la Constitución de Cádiz juega un papel relevante, porque en algún momento ya se reconoce y se acepta que tanto de España como de todos sus territorios, entre ellos incluido el virreinato de Nueva España, directamente eran ciudadanos libres y soberanos. Por primera vez se reconoce a todos los seres humanos dentro de ese territorio individuos con derechos sí. Y a la vez con obligaciones. Y esto, los criollos se la creen, y cuando se la creen precisamente son los que encabezan el proceso de independencia, y se busca la separación de la corona. Pero como bien comentas, después de Iturbide llegamos a 1824, donde por primera vez, que de hecho este año vamos a celebrar los 200 años de la Primera República Mexicana, que va a ser conmemorativo importante ahí para septiembre, se celebra por primera vez la Primera República Mexicana, en la cual hay un primer constituyente, hay un congreso, y por primera vez ese congreso es el que va a tomar las decisiones sobre quién va a encabezar el poder ejecutivo. Y es ahí donde principalmente está la decisión.
Todavía no hay ciudadanos que van a participar libremente, todavía no hay un perfil de qué características debe tener este ciudadano, que sí lo vamos a tener más adelante. Pero para ese momento, quien toma la decisión, mientras tú tengas control de la Cámara, podrías poner o quitar al presidente de la República. Y eso nos lleva precisamente a toda la mitad del siglo XIX. Pues sí, la inestabilidad política, exactamente, entre conservadores y liberales y todo este proceso, hasta que llegamos a las reformas del 57, ¿no? Donde ya hay mayor estabilidad, hay un Congreso relevante e importante. Sí, porque lo que comentas ahí, esta inestabilidad, sobre todo el poder dividido que hay entre la Cámara y el Ejecutivo, ¿no? El hecho de que tiene tanto poder también las cámaras, pues ahí también estos grandes conflictos que se extienden, como bien comentas, a la época de las reformas, ¿no? Ya entrada la mitad del siglo XIX, donde precisamente pues se trata de ajustar estas diferencias, ¿no? Para darle una mayor estabilidad al Ejecutivo y poder ir dando pasos hacia adelante, sobre todo minando y dejando de lado antiguos poderes que ya al menos en esta visión nueva de ciudadanos y de ciudadanía, pues empezaban a estorbar, sobre todo que era el poder de la Iglesia en ese entonces, que ejercía una gran presión y una gran tarea por parte del Estado que no le correspondía. Sí, ¿no? Entonces, más bien ahí lo que vemos, una transición del poder de la Iglesia hacia las instituciones públicas, que son muy importantes porque de hecho eso va a dar, yo creo que inicio allá un Estado como tal de México, ¿no? Después de 50 años donde habíamos hecho la prueba-error, y bueno, salió sumamente caro, ¿no? Al grado que se pierde la mitad del territorio mexicano. Vivimos esta cuestión de las invasiones por parte de Francia, por parte de Estados Unidos, por parte de España, que en algún momento también intenta recuperar. Y eso pues también creo que tiene un impacto grande en la ciudadanía mexicana y también en las clases políticas que gobernaban en ese entonces. Sí, precisamente la duda y la cuestión sobre qué tipo de proyecto de nación. Ya somos independientes, sí, y ahora qué tipo de proyecto de nación. Y entre esos dimes y diretes de proyecto de nación, de primero si monarquía o república, no, pues vamos por la república a partir de 1824, perfecto. Y ahora qué tipo de república, república centralista o república federalista. Y ya nos echamos la discusión y varias constituciones hasta que llegamos al 57 y finalmente este segundo imperio en el 67, que termina ya dando un mensaje claro, y que ya Benito Juárez y todo el Congreso del 57 vienen a dar una construcción, creo yo, de Estado, precisamente con eso que comentas de la separación de la Iglesia, porque la Iglesia durante el colonialismo jugó una tarea importante y relevante dentro de la dinámica pública, del espacio público. Ahora que se venía construyendo ya la independencia de México y un Estado libre y soberano, se requería que el Estado asumiera su responsabilidad, por lo tanto tiene que dejar a un lado directamente la Iglesia. Y es cuando empezamos a hablar de Estado como tal, y a la vez vuelve a cambiar el concepto de ciudadano, libre e independiente, y con sus respectivas obligaciones. Pero todavía para ese entonces no tenemos al ciudadano que va a votar de forma universal. Como esta práctica cotidiana, ¿no? De salir a votar y entender el voto también, la importancia que implica como ciudadanía. Y construirlo como tal, o sea, el Estado no lo reconoce para decir, tú tienes esas características, todavía está ahí, no. ¿Cuándo es cuando realmente hay el reconocimiento por parte del Estado para que puedan votar una primera cantidad de ciudadanos ajenos a lo que es el poder público, en este caso a los diputados, que eran los que directamente decidían quién que se quedaba en el poder ejecutivo o quién era reelecto, ¿no? Todavía en ese entonces posible. Llega el porfiriato, y el porfiriato pues, hay una simulación directamente, aunque mantiene su gobierno con la Constitución del 57, la mantiene dentro de una congeladora ahí, no hace muchos cambios, pero también no se aplica como tal. Hay un proceso de elección constantemente. Si hay un cambio en la ley, el cambio más importante es permitir la reelección de forma ilimitada, y aquí se mantiene hasta 1910 sin ningún problema. A ver, ahí nada más para agregar, también aquí hay que decir que como no había un instituto
dedicado a regular este tipo de elecciones, pues veíamos lo que sucedía sobre todo en el siglo XIX, incluso también antes del Porfiriato, que era, se venían las elecciones, había un ganador y luego los perdedores, en lugar de poder recurrir a un instituto, no sé, ver los mecanismos legales para cuestionar dicho proceso electoral, pues lo que hacían eran levantamientos, ¿no? El mismo Porfirio Díaz 2 veces antes de llegar a ser presidente y mantenerse ya como un dictador durante 30 años, primero lo que hizo fue llegar con un discurso de sufragio efectivo. Hasta ahí nada más exactamente la frase, sufragio efectivo. Sufragio efectivo. Y luego también ahí con el plan de la Noria primero, ¿no? Con el plan de la Noria, donde fracasa, ¿no? Trata de levantarse Juárez en contra de Benito Juárez. Finalmente se recula y va hacia Oaxaca, donde se refugia el periodo de Benito Juárez. Sin embargo, en las siguientes elecciones, donde vuelve a ganar Benito Juárez, también hubo... Ya Lerdo de Tejada, ya Benito Juárez gana su tercera reelección, precisamente es donde Porfirio Díaz, como bien comentas, encabeza y moviliza al ejército porque era un líder importante y en ese entonces, o sea, era, como bien comentas, ausencia de instituciones, ausencia de leyes, fuerza militar. Y la fuerza militar es la que se va a ver. Por eso una gran cantidad de planes que tenemos durante ese periodo, ¿no? Sí. Y el plan de la Noria es importante contra Juárez. Después, Lerdo de Tejada, que se queda a cargo de Juárez y se reelige para el segundo periodo, sí, y en el cual se encuentran que hay ciertos fraude ahí en el proceso. Y ahora sí, junto con el presidente de la Suprema Corte en ese entonces, José María Arteaga, directamente tiran a Lerdo de Tejada con el plan de Tuxtepec. Entonces, sí vemos que hay directamente fuerza militar para lograr llegar al poder. Sí. Y una vez que llega ya directamente Porfirio Díaz, ya se mantiene tranquilamente con... Y los procesos electorales, a pesar de que se habla de elecciones, pues es un... más que, no sé, un evento ciudadano donde participe, o sea, realmente nada más es un requisito, ¿no? En el cual pues se cumple, ganaba siempre con un porcentaje absurdo Porfirio Díaz, y como bien comentas, pues bueno, llega la Revolución Mexicana y con Francisco y Madero, pues llega una etapa nueva, hablando al menos en los procesos electorales, que también, bueno, hay que entender que va a ser un proceso larguísimo, ¿no?, de consolidación, pero donde se empieza a dar un espacio importante a estos procesos. Sí, y por eso se queda el seudónimo de Apóstol de la Democracia, precisamente porque la agenda principal de Madero en la época revolucionaria es la democracia, es elecciones libres, transparentes, y él llega con la frase sufragio efectivo, no reelección. ¿Qué tipo de proyecto proponía cada uno? Bueno, eso es ya diferente, ¿no? Pero la cuestión era sobre todo una apertura democrática, ¿no? Que no solamente un grupo se mantuviera en el poder o un solo personaje se mantuviera en el poder, sino que hubiera cabida de cambio en la dirección presidencial. Sí, y por primera vez Madero manda una lista de las características y requisitos que debe tener este ciudadano que va a elegir a su líder o a sus representantes, para decirlo de forma más clara. Y una de las características que se dan para las elecciones de 1911 es que sea ciudadano mexicano, que sea soltero, que sea que tenga propiedad privada. También pone una edad, ¿no? Que sepa leer y escribir. Sí hay una edad también mínima. No recuerdo el dato, pero sí también hay una edad mínima. Y aquí lo interesante también es lo que sea soltero, ¿no? Y el argumento que sea él, porque las personas casadas, ¿no? Vean el discurso de ese entonces, ¿no? Es porque se puede haber influenciado por la pareja para la elección. Y esto que comentas es muy interesante porque esa opinión se va a extender precisamente hasta los 50, porque no se va a permitir a las mujeres participar, ¿no? A pesar de que ya estaba como el debate, aunque estaba ahí, pero los argumentos de fondo era
no, porque las mujeres son muy influenciables, ¿no? Sobre todo por parte de la iglesia, entonces cómo van a votar las mujeres. Y luego también el riesgo de... Sí, ahí tristemente las mujeres ya en pleno siglo XX se ven a las mujeres como ciudadanas de segunda, ¿no? Sí, o sea, sí, no sí. se les da su lugar. Y ya hasta los 50, específicamente en el 55, es cuando se reconoce legalmente que la mujer puede votar y también ser votada. Bueno, pero vámonos un poquito más atrás porque, bueno, ya estamos hablando de hecho, después de la revolución, bueno, se da la Constitución de 1917, un documento fundamental incluso en los procesos electorales, porque, bueno, ahí va a ir desarrollándose también el artículo 41, donde se establecen todas estas condiciones con las cuales pues un ciudadano puede aspirar a un puesto público y bueno, las reglas en general del juego electoral de nuestro país y bueno, en la posrevolución va a venir pues como un periodo en realidad donde no se concretan, digamos, las nuevas leyes, todavía están como los antiguos vicios del régimen anterior. Sin embargo, por ahí del periodo de Lázaro Cárdenas, podemos empezar a ver ya cómo se empiezan a aterrizar estos derechos, ¿no? A través de, pues sobre todo los beneficios y los apoyos que se van a dar a los trabajadores en ese entonces, ¿no? El papel que les empieza a dar al trabajador y a la ciudadanía en general, creo que ahí empieza a darse cuenta la importancia, ¿no? De los procesos electorales, de las elecciones, del voto y vamos a verlo en una respuesta social, ¿no? A partir de ahí de las elecciones de 1940, pues va a haber movilización en contra de los resultados, ¿no? Porque hay que recordar que desde ahí va a gobernar un solo partido. Y entonces empiezan a ver los cuestionamientos a través de los resultados y primero lo que vamos a ver es una respuesta completamente violenta por parte del Estado, reprimiendo a los inconformes, ¿no? Y lo vimos en el 40, lo vimos en el 46, lo vemos en el 52 y todo esto lo que va a hacer es que se empiece a cuestionar el sistema hegemónico, ¿no? De un partido hegemónico donde empiezan a verse un conjunto de reformas que lo que buscan es darle espacio a las minorías o a la oposición en ese entonces. Sí, durante todo el periodo revolucionario técnicamente para buscar el poder se vuelve a retomar la fuerza militar. La fuerza militar. Cada líder que tenga mayor peso militar es el que va quedándose en la silla presidencial. Y así como tumba al que está, a él después lo tumban o hasta es asesinado como tal, ¿no? Y por ello creo que 1929 es muy importante y relevante con la construcción de este primer partido postrevolucionario, ¿no? El partido como herencia de la Revolución Mexicana y nace allí el PRM, que después, como bien comentas, ya en el 40 con Cárdenas, se va a transformar en PRN y ya en los 50 directamente como el PRI. Y también nace en el 39, perdón, después de la expropiación petrolera, el PAN, partido en contra precisamente de esas políticas aparentemente socialistas. Y nace ahí el partido para dar fuerza precisamente y contrarrestar esas políticas que en ese momento empieza a hacer mucho ruido a nivel internacional sobre el comunismo. Y bueno, podremos hablar ahí de algunos partidos satélites del PAN, del PPS, de el mismo PT, Partido Comunista. Que bueno, van surgiendo en diferentes etapas, pero bueno, vemos cómo también conforme va avanzando el siglo, pues también lo que podemos entender es que la ciudadanía va cambiando y se va pluralizando, ¿no? Se va haciendo muy, muy diversa y eso también ha llevado a un panorama donde, pues bueno, tenemos esta pluralidad y esta diversidad de ideologías en los partidos políticos que de alguna forma están para representar los intereses de las y los ciudadanos. Sí, así es que el 2 de junio hay que ir a votar, porque ir a votar es un derecho que nos hemos ganado, no nos han dado, no es algo gratis, es algo que se ha luchado por ello, han quedado vidas en el camino, y cada hecho histórico que se ha vivido como tal, nos faltó reflexionar con el fin del siglo XX y parte del XXI, pero finalmente llegamos al final del programa y no olviden salir a votar este 2 de junio. Así es, consolidemos la democracia, consolidemos
estas herramientas tan fundamentales para todas y todos. Agradecer su presencia, nos despedimos, los invitamos a escucharnos el próximo jueves. Recuerden que pueden ver las repeticiones de nuestro programa en YouTube como Foro 89.5. Nos vemos, Manu, nos escuchamos el próximo jueves. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.